Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Julieta, la profe de Formación Ética y Ciudadana, y con Patricia, la profe de Historia, nos preguntamos, ¿qué es la soberanía? Un país para mí es como una porción de territorio que tiene límites geográficos y fronteras. Tiene una sociedad, una determinada población que vive en un determinado territorio y que comparten una historia y una cultura. Es una relación entre un Estado, una nación, una sociedad y un territorio. Para mí la soberanía es la independencia de un país de tener sus propias leyes. El poder que tiene el Estado dentro de su territorio. Sin la intervención de otra organización externa o otro Estado y poder decidir su presente y su futuro. Conozco la discusión entre el Reino Unido y Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Y el conflicto con Chile por el canal Beagle. Y también la vuelta de obligado, en el cual Argentina se enfrentó contra las potencias anglo-francesas porque ellos querían controlar nuestros ríos. Y este tiene buenas reseñas. Este podría ser porque también está cerca de la terminal. Este otro también podría ser porque está cerca del circuito histórico. Flor, Y ¿estás planificando un viaje? bueno, sí, apenas se pueda viajar, me gustaría irme a recorrer el centro del país. Ya me fui al norte, me fui al sur. Ah, bueno, llévate abrigo. ¿Vos decís que en La Pampa la noche refresca? Sí, ¿sabías que además de usar el mapa de rutas podés planificar tu viaje mirando el mapa bicontinental, ¿no, Patri? En el año 2010, el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley 26.651 que establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo el mapa bicontinental de la República Argentina. Pero, ¿cómo? ¿Argentina es bicontinental? Sí, este es el mapa de la totalidad del territorio de nuestro país. Y esa es la proporción real de la Antártida Argentina con relación al sector continental americano y el oceánico o marítimo. Visto así, el centro ya no es La Pampa, sino Santa Cruz. Y se puede apreciar la extensión de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur y su importancia estratégica para nuestro país, que en la actualidad continúa con los reclamos por su derecho soberano sobre ellas. ¿Y la soberanía es solo sobre el territorio? No, también incluye sus bienes, como los hielos continentales, las reservas de agua dulce, los recursos hidrocarburíferos, la fauna, los suelos, los árboles y hasta nuestra tecnología y lo que comemos. Todo eso es parte de la soberanía. Es futuro y también historia. Una larga historia. El 20 de noviembre de 1845 tuvo lugar en la Argentina la Batalla de Vuelta de Obligado. En esta batalla, el gobierno de Juan Manuel de Rosas buscó consolidar la soberanía, reafirmando el control sobre la navegación en nuestros ríos. El objetivo era poder controlar el flujo de bienes y servicios que entraban al territorio de la entonces llamada Confederación Argentina y evitar que los gobiernos extranjeros, en este caso el británico y el francés, impusieran sus condiciones en nuestras relaciones exteriores.
Lo que estaba en juego no era la soberanía internacional, porque las Provincias Unidas ya habían sido reconocidas por la comunidad internacional como un Estado independiente. Lo que se disputaba era la soberanía al interior de nuestro territorio. En particular, nuestros recursos naturales, sobre los que debíamos ejercer nuestra autoridad sin injerencia extranjera ni la presencia de una autoridad externa. Pero entonces, profes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía? La soberanía es el poder que tiene el Estado dentro de su territorio, donde nadie es superior a él. Esto quiere decir que la soberanía nacional permite que un país sea un territorio independiente e inviolable. Además, la soberanía es la cualidad por la cual el gobierno central de un Estado posee la autoridad legislativa y ejecutiva suprema dentro del territorio. ¿Y la soberanía popular qué es? La soberanía popular, también conocida como la soberanía del pueblo, es aquella que se establece únicamente en el pueblo cuando los ciudadanos y ciudadanas son quienes componen los poderes públicos del Estado. Aunque el pueblo no gobierne de manera directa, tiene derecho a participar en el gobierno manifestando su voluntad en las elecciones nacionales, regionales o municipales mediante el voto. Entonces, en resumen, la soberanía es la suma del poder político que posee un Estado independiente y que le da la autoridad necesaria para tomar decisiones con verdadera autonomía, ¿no? Exacto. Además, esa autoridad reside tradicionalmente en la nación, el pueblo o el Estado mismo, y se encuentra contenida en la Constitución Nacional. Pero esto no sucede sin tensiones. Ya me la veía venir. Claro. Por ejemplo, según el pensador argentino Juan José Hernández Arregui, la base de la soberanía nacional es la independencia económica. Y esa tarea solo puede llevarla adelante el Estado Nacional, que debe desarrollar el proceso de industrialización del país. Esto quiere decir que las potencias industriales que manejan la economía influyen en la vida de los pueblos y ponen en riesgo la soberanía de los países. Por eso es necesario contar con una estructura económica fuerte que produzca la riqueza necesaria para que se genere empleo, y son piezas fundamentales para los programas de emancipación social del pueblo. En las naciones de los países periféricos, lo central es poder tomar desde el Estado nuestras propias definiciones respecto de nuestros bienes naturales, nuestro territorio y nuestras decisiones de gobierno. Hay que recordar que, retomando a Hernández Arregui, la construcción del Estado argentino surge de un acuerdo entre las élites del sector agroexportador y el imperialismo inglés. Esas élites locales subordinaron su poder político a las influencias del imperio. Hay determinadas situaciones que hacen que un Estado no sea plenamente soberano. Una nación puede aceptar obligaciones legales o económicas que le otorgan a otra nación o a acreedores financieros la autoridad final sobre la capacidad de promulgar y ejecutar las leyes. Otra posibilidad es que una nación ceda la navegabilidad de sus ríos o la explotación de sus bienes naturales. Es decir, un Estado puede ceder voluntariamente su soberanía a otra entidad a través de un acuerdo. La pérdida de la soberanía nacional a causa de una invasión extranjera es tal vez la forma más conocida, pero la delegación o cesión voluntaria de soberanía también ocurre con frecuencia de manera inadvertida. ¿Cuál es el territorio soberano de Argentina? En la actualidad, el territorio de la República Argentina abarca 3.761.274 kilómetros cuadrados. De ellos, 2.791.810 kilómetros cuadrados se encuentran en el espacio continental americano, incluyendo las Islas Malvinas, y 965.597 kilómetros cuadrados corresponden al sector reclamado en el continente antártico, incluyendo las Islas Órcadas, y 3.867 kilómetros cuadrados a las Islas Georgias y Sandwich del Sur. Nuestra parte correspondiente al territorio continental americano limita al norte con el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay, al sur con la República de Chile y el Océano Atlántico Sur, al este con la República Federativa de Brasil, la República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico Sur, y al oeste con la República de Chile.
Está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, que en muchos sentidos tiene un estatuto similar al de las provincias. En este vasto territorio habitan 40.117.096 personas, de las que 36.517.332 viven en zonas urbanas, según el censo del año 2010. Argentina posee derechos soberanos en su territorio, comprendido de La Quiaca a Tierra del Fuego y el territorio antártico, llamados territorios continentales, y sobre los territorios insulares como las Islas Malvinas y Georgias y Sandwich del Sur. La soberanía sobre las Islas Malvinas está en litigio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que se niega a retomar las negociaciones a partir de 1982, al finalizar la guerra entre ambas naciones. El litigio no contempla solo el territorio de las islas, sino la extensión de mar que las rodea, con sus bienes naturales y una enorme diversidad de vegetación y fauna marina. La soberanía económica significa cuando un país tiene el derecho o la autoridad de tener un modelo económico. Este puede beneficiar al pueblo, pero no puede hacerlo también. Por ejemplo, si vos tenés plata, poder decidir en qué gastarla sin un banco externo que te diga, no, antes de hacer algo tenés que pagarme a mí lo que me debes. Después, la soberanía alimentaria son las medidas que toma el Estado para la producción y distribución de los alimentos que se producen. Y la soberanía energética es algo parecido, ya que significa cuando un país genera y distribuye energía para el pueblo también. Porque las necesidades de la sociedad van cambiando con los acontecimientos que van sucediendo, por ejemplo, la pandemia. La soberanía se va resignificando y van añadiendo otras soberanías. Para que nuestros recursos como país sean distribuidos o repartidos de maneras igualitarias y equitativas para todos. Creo que una que ha surgido en los últimos años es la soberanía ambientalista. Sin duda, no se me ocurre cuáles, pero sí, sin duda van a seguir añadiendo otras. Se me ocurre que puede llegar a implementarse una forma de soberanía alimentaria que tenga más en cuenta los cuidados con el medio ambiente y distintos tipos de alimentación. Entonces, ¿por qué es importante pensar a nuestro país como bicontinental? El mar argentino constituye un reservorio de bienes naturales muy significativo para nuestro país. Es un gran proveedor de alimentos y de puestos de trabajo y posee un gran potencial hidrocarburífero. Tenemos que trabajar para conocer las particularidades del inmenso mar austral y de esa manera poder entender los intereses económicos que tiene el Reino Unido en esta zona y comprender lo que significa el derecho antártico. Claro, Flor. También tenemos que recordar que, por ejemplo, desde 1983 al 2015 se recaudaron 147.000 millones de dólares de regalías pesqueras solamente por el pago que hacen los diferentes barcos del mundo por la pesca del calamar. Se trata de un recurso que crece en aguas frías cercanas a las islas. Gracias al calamar, las islas son uno de los lugares con mayor ingreso per cápita del planeta. Eso también forma parte del reclamo por nuestra soberanía. Y sobre todo, es importante pensar en la relevancia geográfica del territorio de Malvinas.
tanto en la construcción de nuestra identidad nacional como en la proyección internacional de nuestro país. Para defender el derecho soberano de la Argentina sobre las Malvinas, nos basamos en la Convención sobre el Derecho del Mar, que aprobó Naciones Unidas en 1982, que establece 3 franjas: el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. ¿Nos explican qué es todo eso, profes? Claro, primero, el mar territorial es la extensión de 12 millas marinas de ancho desde la línea de mareas más bajas, donde el Estado ejerce total soberanía. La zona contigua son otras 12 millas de ancho, donde el Estado puede sancionar infracciones y tomar medidas de fiscalización para la prevención. Por último, la zona económica exclusiva son 200 millas marinas de ancho desde las líneas de base. El Estado tiene derecho de soberanía para la exploración, la explotación, la conservación y la administración de bienes que se encuentren en las aguas, en el lecho marino y en el subsuelo. Y sobre los fondos marinos, ¿qué es lo que establece la Convención sobre el Derecho del Mar? Sobre los fondos marinos se puede ejercer jurisdicción de acuerdo con 2 procedimientos. El primero beneficia a los países con extenso margen continental, como el nuestro, y establece que se puede ejercer hasta el borde exterior del margen continental, pero sin excederse de más de un máximo de 350 millas marinas. La otra opción beneficia a países con márgenes continentales más pequeños, como Chile, y establece una distancia de hasta 200 millas marinas desde las líneas de base. Como vemos, la soberanía no tiene únicamente que ver con el territorio. En estos últimos años se empezó a usar el término soberanía para referirse también a la autoridad, al control que ejerce un Estado sobre la política de un área específica, sin influencias externas. Claro, y eso nos permite pensar las diferentes connotaciones que tiene la soberanía en el mundo de hoy. Se me ocurren, por ejemplo, la soberanía alimentaria, la energética, la económica. ¿Qué son la soberanía económica y tecnológica? La soberanía económica es la potestad que tienen los estados de determinar los modelos que se implementarán en el plano de la economía. Es decir, se encarga de la regulación y la creación de políticas económicas en una situación y en un contexto determinados. Con respecto a la soberanía tecnológica, pensemos un poco en el contexto que nos toca vivir. Es interesante que los países tengan políticas de Estado y no de gobierno. Y que la ciencia sea una política de Estado. Si la ciencia es una política de Estado, trasciende cualquier gobierno. Entonces vos te aseguras que tu país tenga autosuficiencia en la gran mayoría de las áreas de esa ciencia. En un contexto de pandemia y en un contexto de esta pandemia, donde todo estaba cerrado, acá las fronteras estaban cerradas completamente, no había forma de ir, ni venir, ni traer nada. Eso te marca la importancia de cómo uno tiene que invertir en esto sí o sí, para estos momentos. Siempre tienen un valor fundamental, pero en este momento no es fundamental, es crítico. Es la diferencia entre poder hacerlo y no, entre poder responder con lo que tenés localmente y no. A mí me costaba mucho que la gente entendiera que tenía que querer al funcionario público, al trabajador del ámbito público, porque había una cultura de denostar y de plantear que en definitiva todos los argentinos tenían que trabajar para sostener un sector público que no se esforzaba o que no tenía los talentos suficientes o que no tenía el compromiso suficiente. Todos recordamos aquella frase: los científicos que vayan a lavar los platos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todos los científicos se hubieran ido a lavar los platos y hubieran abandonado sus tareas, ¿no? Si hubiera hecho lo que se hizo, si hubiera llegado a producir reactivos de COVID en Argentina, si hubiera podido diagnosticar precozmente, creo que no. Aquí podemos ver la importancia de la soberanía tecnológica, que es la potestad del Estado para decidir cuál va a ser su política sobre el desarrollo científico, tecnológico, sin influencias del sector corporativo o intereses extranjeros. Además, promueve una ciudadanía consciente y responsable en el uso y consumo de las telecomunicaciones y la creación y uso de alternativas autogestionadas.
Por otro lado, la soberanía energética es el derecho de los individuos, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, la distribución y el consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas, culturales, siempre y cuando no afecten negativamente ¿a quién? A terceros. En resumen, desde el punto de vista de la soberanía de los pueblos, la soberanía energética cuestiona dónde reside el poder en el ámbito de las energías y defiende el derecho de los individuos, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía. Desde la soberanía del Estado se enfocan en la independencia y la seguridad energética para utilizar una cantidad indeterminada de recursos con el objetivo de maximizar la economía doméstica, ignorando las necesidades ecológicas. Para la soberanía de los pueblos implica el acceso a las energías en condiciones dignas, en cantidades suficientes y equitativas para todos y todas. El respeto a la soberanía energética de todos los pueblos implica el ahorro y la racionalización en el uso de los bienes comunes, para no perjudicar a otras comunidades ni a futuras generaciones. Exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de la idea de soberanía alimentaria, que refiere a la capacidad de un Estado de fijar sus propias políticas económicas productivas y sanitarias relativas a la generación de alimentos dentro de sus fronteras, sin responder a ninguna autoridad superior. Cuando vos hablas de agricultor familiar, hablas de la esencia de la base de la familia, de un abanico de producción, siempre pensando en el alimento sano, en el alimento sustentable y pensando en la base de tu familia, en la alimentación de tu familia primero. Yo creo que tenemos que pensar en forma muy particular en la soberanía alimentaria y tenemos que pensar o entrar a pensar en algún momento qué es lo que estamos comiendo. Pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de tantos productos que consumimos a diario, como el tomate que usamos en la ensalada o el azúcar con la que endulzamos el café. Detrás del tomate, el azúcar, el queso, hay familias, vínculos, tierras y culturas. Hay una gran diversidad que para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias. Para que puedan denominarse soberanas, es preciso que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas para ellos y sus circunstancias. Todos los pueblos tienen derecho a tener alimentos nutritivos, seguros y culturalmente apropiados, además de los bienes necesarios para producirlos. La soberanía alimentaria cobró relevancia en Roma, Italia, durante el año 1996, gracias a Vía Campesina, un movimiento internacional de organizaciones de campesinos, pequeños productores y mujeres vinculadas al mundo rural, entre otros. La soberanía alimentaria se centra en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de la producción y la población agraria locales. Quienes se encuentran a favor de la soberanía alimentaria plantean la necesidad de políticas agrícolas y alimentarias que incorporen una amplia serie de temas como la reforma agraria, el control de territorio, la biodiversidad, la autonomía y que promuevan el derecho a la alimentación y un uso ambientalmente sostenible de la producción. Según el Foro por la Soberanía Alimentaria, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. La globalización muchas veces pone en jaque la soberanía de los países. Un ejemplo es lo que ocurre con algunos organismos de crédito internacionales, que lesionan la soberanía política y económica de los estados que toman deuda. Un caso muy conocido en nuestro país es el Fondo Monetario Internacional, también conocido como FMI, que tiene como objetivo garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. Para hacerlo, supervisa, asesora e indica qué medidas deben adoptar los países miembros para mejorar en áreas como impuestos y gastos del Estado. Además,
otorga créditos a los países para que tengan la posibilidad de corregir los problemas en sus balanzas de pagos. La crítica que se les hace a estos organismos es que, a través de sus recomendaciones a países endeudados, interfieren con las decisiones de política económica doméstica. ¿Por qué? Porque su interés principal es garantizar la devolución del dinero prestado, lo que termina influyendo en las partidas de presupuesto que el gobierno destina a asuntos sociales y resulta en mayor desigualdad. Hay otra consecuencia, en este caso positiva, de la globalización. Extiende y retroalimenta permanentemente la circulación de noticias. De esta manera, los reclamos por soberanía que nacen en determinados países activan diferentes focos de protesta en distintos lugares, más allá del lugar de origen. Como los países vecinos tienen trayectorias políticas, económicas, sociales y culturales similares, se produce esta expansión. Por ejemplo, la llamada primavera árabe se inició en Túnez, cuando un vendedor de verduras se prendió fuego como señal de protesta. Esto llevó a una ola de manifestaciones que derivaron en la caída del régimen que gobernó el país durante más de 20 años y se propagó por toda la región con protestas en Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Libia, Siria, Yemen, Jordania y sus respectivos efectos en la política de cada país. ¿Qué pasa con la formación de bloques y alianzas regionales? ¿Pone en crisis la soberanía nacional? La Asociación de Países busca la integración económica, reduciendo los aranceles aduaneros o adoptando una moneda única, pero a su vez desdibuja el alcance de lo nacional, porque los países miembros deben atravesar negociaciones multilaterales, lo que reduce el peso de la voluntad popular en el voto. En el caso de América Latina, las experiencias de integración regional tuvieron diversos resultados, algunos muy positivos. Desde la intervención militar de la OTAN en la ex Yugoslavia en 1999, se puede definir tres posiciones diferentes respecto a las alianzas regionales y sus efectos y alcances sobre la soberanía nacional. Primero se encuentran quienes se aferraron a una idea más tradicional de soberanía, como China. Por otro lado, está la Organización de las Naciones Unidas, que considera que la voluntad popular debería ser contemplada en los asuntos internos de cada Estado. Y por último, están quienes se inclinan por la idea de que las potencias regionales y sus alianzas deben intervenir en los conflictos alrededor del planeta, como Estados Unidos y la OTAN. Evidentemente la soberanía hoy no es solamente soberanía territorial y la interdependencia, los bloques regionales hacen que se redefina la idea de nación. Y en lo personal creo que la soberanía tiene que ver con la autonomía, pero también diría que a veces está un poco sobrevaluada la autonomía, que la interdependencia es buena, uno necesita a otros en distintos niveles de su vida. Las naciones tampoco pueden aislarse, tienen que vivir con otros y la idea de bloques regionales, por ejemplo, a mí me parece una idea muy poderosa económicamente, socialmente, culturalmente. Estoy a favor más de la mezcla y de la convivencia y el enriquecerse de otros que de una visión aislacionista. ¿Qué significa para vos la soberanía? La soberanía para mí es bravo, porque cuando uno habla de soberanía lo primero que piensa es en tierras. Y yo no lo pienso en tierras. La soberanía es que los pibes no se mueran de hambre, que la gente tenga laburo. ¿Y te cambió el concepto de soberanía después de haber ido a Malvinas? Sí, cambia porque vos ahí ya derramaste sangre por la soberanía. Es algo que es real, las islas son nuestras, no importa quién haya decidido recuperarlas. Yo cuando iba a la primaria me decían que las Malvinas eran argentinas, como te lo dijeron a vos y no lo dijeron a todos. Entonces, cambia el tema de porque vos luchaste en una guerra. Entonces, ya sabemos que desde su aparición en la Europa de los estados modernos, el concepto de soberanía sufrió cambios, tantos como los que atravesaron las sociedades que hoy tienen nuevas necesidades y nuevos intereses. Por ejemplo, las grandes desigualdades que atravesaron a la humanidad hicieron que la discusión sobre la soberanía saliera de las esferas diplomáticas y se ubicara en las calles durante el siglo XX, cuando se empezó a consolidar la dimensión popular de la soberanía. También podemos pensar en el caso de la suba del precio de los combustibles, que junto a la falta de recursos y el encarecimiento del nivel de vida en general, llevó a la aparición del reclamo por la soberanía energética.
Y la crisis alimentaria y la mala distribución de los alimentos a nivel mundial y al interior de cada país llevaron al reclamo por la soberanía alimentaria. Además, hoy por hoy surgieron nuevas formas de soberanía, como la económica y la tecnológica, que evidencian que cuanto más compleja se vuelve la vida en sociedad, más formas de soberanía surgen. Pensemos, ¿cómo evolucionarán estos nuevos reclamos? ¿Se sumará en la discusión popular la soberanía alimentaria, la soberanía energética, económica, tecnológica? ¿Surgirán nuevos conflictos por la soberanía?